Hola chicos, Historia del Arte y de la Cultura, el 119. Resurgimiento económico en la Edad Media. La Edad Media siempre la hemos asociado a oscurantismo y también asociado con este oscurantismo pues una gran depresión económica, con una subsistencia básica, primaria, de productos del campo directamente, pero sobre todo nada de industria ni de comercio. Pues bueno, vamos a ver cómo al final de la Edad Media renace la economía, el comercio, la industria. Que ya hemos visto algo en el vídeo anterior, pero aquí lo dedica, pone el prisma, el foco, lo pone directamente sobre estos dos aspectos. Y dice, durante las invasiones y el periodo álgido del feudalismo, durante las invasiones de los bárbaros del Imperio Romano, al Imperio Romano, y durante el feudalismo, desapareció la industria. O sea, producir para vender. Fíjate qué definición más fácil nos da de industria. Producir para vender. O sea, no producir para consumir tú directamente, sino también para vender. Yo produzco cantidad, oiga, que usted con uno tiene bastante, sí, pero es que lo produzco yo para vender. Ah, entonces usted ya es un industrial, en determinada medida. O sea, en lugar de artesanos, había siervos que trabajaban para un señor, bien en su castillo, allí mismo trabajaban, bien en la villa colocada bajo su dependencia, que prácticamente era una villa pues amurallada, dominada muy bien y extensamente por el señor. No había más industrias en aquel momento, fijaos, que las de los árabes y la de los bizantinos. Dos culturas que en aquel momento eran superiores a la que estamos describiendo y la que está fijándonos la atención, que eran los árabes. En la España misma y en el Magreb había más industria, y en el mundo bizantino, en lo que fue el Imperio Romano de Oriente, más industria que en la Edad Media o en la época medieval de la Europa feudal. A partir del siglo XI, no obstante, resurge la industria en toda Europa occidental, se despierta. Al compás del desarrollo del tráfico. Fíjate que el tráfico es vital. Es, no sé si causa o efecto o ambas cosas. Es decir, en un ciclo que nos dice que donde hay tráfico hay actividad industrial, comercial, y donde no hay tráfico no lo hay. Por eso, una nación cuando quiere desarrollar una zona, lo primero que hace es meter comunicaciones, carreteras, vías. Oiga, pero ¿para qué mete usted una carretera en un sitio donde no hay nada? Para que lo haya. Algo así como pasa en el cuerpo. En el cuerpo, la sangre, es decir, la comunicación, tiene que llegar a todo el cuerpo, a todos los órganos, porque donde no llega, hay necrosis. Causa la muerte de los tejidos. Seguimos. A partir dice, el desarrollo del tráfico, de la emancipación y enriquecimiento de las ciudades, que es el fenómeno que vimos en el vídeo anterior, y una cosa muy curiosa, de la afición, con una sola C, afición al lujo, a lo superfluo, a estar, oye, si te vale igual este que este, sí, pero este me gusta más, es más bonito, destaca más, voy a ser más admirado. Ah, eso es el lujo. O sea, lujo que casi es sinónimo de superfluo, de que no sería estrictamente necesario. Por supuesto, totalmente descartado por todas las filosofías estoicas de nuestro Séneca y compañía. Por Epicuro, no, a Epicuro seguramente le iba ya el lujo, el disfrute. Bueno, pues ese lujo va a mover la economía, va a mover los viajes. Si la señora del castillo quería ponerse perlas, quería ponerse tal, esas perlas
iban a ser bien pagadas y por lo tanto esa ambición de esa mujer, de esa clase social que empieza a codearse unos con otros y tratan de destacar por su presencia exterior, van a mover barcos, van a mover fronteras, van a mover viajes enormes para traer esas perlas desde Oriente o desde donde estén. Increíble, ¿eh? La afición al lujo. La industria, fijaros que hoy, si das un vistazo al comercio que te rodea, sigue existiendo. ¿Cuántas cosas superfluas se venden? Barbaridades. Pero alimentan una industria y alimentan una actividad. Quitar ese lujo sería simultáneo a quitar cientos de miles de puestos de trabajo en un país. Eso también hay que considerarlo. La industria medieval es muy distinta de la actual, por supuesto. No había grandes fábricas, no grandes fábricas enormes de cientos de obreros, no, sino pequeños talleres. Pequeños o no tan pequeños, donde trabajarían pues una docena o 2 docenas de trabajadores. No había máquinas como las de hoy. Había máquinas, pero fallaba, digamos, la fuerza motriz. La fuerza motriz era el agua. Fallaban también las aleaciones de metales que daban resistencia a esas máquinas. Por supuesto, el gran invento de los combustibles que desarrollaron luego la revolución industrial, así llamada, el aprovechamiento de la energía mediante la máquina de vapor y luego de la energía eléctrica, que fueron los que realmente cambiaron las proporciones de la industria. Pero existían las máquinas, sí, las máquinas existían, y muy bonitas y muy buenas. Tengo un vídeo de los molinos de viento de La Mancha donde examinamos un poquito lo que era la máquina del molino. Increíble. Y luego recordemos que todas las máquinas de hoy, mecánicas, etcétera, están solo basadas en las teorías antiquísimas de los sabios griegos, especialmente de la palanca, la rueda dentada, la polea, etcétera. Descomponiendo una máquina es que solo es eso. Y luego sí, la explosión de la mezcla química de la gasolina de butano o la conversión en energía eléctrica y su aprovechamiento. Bueno, no había máquinas, no es tan rotundo esto, sí que había máquinas, pero de primera generación, con los materiales y las fuerzas motrices típicas de entonces, haciéndose, por lo tanto, todo a mano. Fundamentalmente, al la máquina no ser suficiente, pues la mano era la que decidía más. No se producía en serie. Yo antes creo que haberte dicho que la industria es exactamente cuando se empieza a producir en serie. Bueno, hablamos de series y series. Es decir, quien para hacer un botijo primero hace una parte del botijo, la parte, digamos, inferior, y deja 10 hechas y luego las va reponiendo la parte superior, y ya ha trabajado, digamos, en serie. Y no digamos si lo ha hecho con 10, sino con 100 botijos. Esto ya sería en serie. Aunque se define o la historia le ha concedido el hallazgo o el descubrimiento o la creación de la producción en serie, sabemos, al señor Henry Ford en América, con el montaje de sus coches, de su producción automovilística. En fin. Y entonces se producían pues pequeñas cantidades. Generalmente no se trabajaba para exportar, es decir, para sacarlo de tu país, generalmente, sino que cada ciudad producía todo lo necesario para el consumo de la misma ciudad y para los habitantes de los alrededores.
En la medida que ese comercio se iba mayor, esos alrededores se iban extendiendo. Tan solo dos excepciones, Flandes, en Bélgica, y Toscana, en Italia, la región del norte de Italia, regiones especializadas en la industria de tejidos, hacían producción para exportar. Y en menos escala, Alemania, producían también con vistas a la exportación. No existía libertad de trabajo, es decir, no podías ponerte tú por tu cuenta a hacer curtidos de pieles. Oiga, ¿qué? No. Usted para hacer eso tiene que estar asociado, tiene que pertenecer a un equipo. Vaya. O sea que esta libertad ya no es tan libre. Sí, es libre, pero organizada. Y defendiendo una calidad y unos derechos de los que ya lo hacen. Curioso, Fíjate. Dice, no existía libertad de trabajo. Pues este estaba minuciosamente reglamentado por los estatutos, por las normas de los gremios. Una palabra a tener muy en cuenta de los gremios. Ahora vamos a ver qué son. Los gremios. La mayoría de los habitantes de las ciudades eran o comerciantes o artesanos. Y ambos formaban los propios del burgo y por lo tanto se les empezó a llamar burgueses, que ejercían su profesión en pequeños talleres o tiendas, como hemos visto, o de oficios afines. Solían establecerse instalados en la planta baja de sus casas. Trabajaban aquí, vivían encima. Todos los artesanos del mismo oficio, atentos, o de oficios afines, es decir, muy próximos, solían establecerse en una determinada calle, porque la proximidad les facilitaba el utilizar las mismas materias primas mejor, los mismos comerciantes o distribuidores iban a un sitio, por ejemplo, a distribuir pieles y sabían que solo tenían que ir a la calle aquella porque allí estaban todas las peleterías o todos los curtidores. Entonces se organizaban por calles. Estos nombres, dice, en una determinada calle. Ejemplo, calle de la Platería, donde estaban allí todos los plateros, haciendo esos utensilios de plata labrada, repujada. De los mercaderes, calle de los mercaderes, calle de los tejedores, calle de los, incluso de los afiladores, calle de los carniceros, etc. Nombres que aún perduran, que aún existen en los barrios viejos de muchas ciudades europeas. Y se agrupaban en corporaciones, en equipos, en asociaciones llamados gremios, a los cuales era obligatorio pertenecer. ¿Usted quiere trabajar la plata? Pues tiene que hacerse del gremio de los plateros. Oiga, ¿quiere ir por libre? No. El gremio medieval, que en algunos aspectos equivalía a los sindicatos modernos, reglamentaba los procedimientos de fabricación. No, es que esto hay que hacerlo así. No, pero es que yo iba a hacerlo de otra manera. No, hay que hacerlo así. Y las condiciones del trabajo. Usted no puede mandar a hacer esto a este aprendiz tal. ¿Por qué? Porque eso no es conveniente, o no es bueno para la producción, o no es humano, etc. Es decir, imponían sus normas. Protegía al comprador contra los fraudes. Es decir, les daba como un sello del gremio al autorizar esas producciones y reglamentarlas. Estaba defendiendo el derecho de los consumidores, que no compraran una cosa por otra, que no compraran baratija por una auténtica joya. No estaba garantizado por el gremio. El gremio era una garantía para los compradores y proporcionaba ayuda económica a sus miembros.
O sea que ha tenido un niño o ha tenido una enfermedad, hay que ayudarle. ¿De qué? Del gremio. El gremio se ayudan mutuamente unos a otros. Y para lo cual se establecían auténticas reservas. Dinero como una caja común de ayuda para los necesitados del gremio. Todos los miembros de cada gremio formaban, además, asociaciones de carácter religioso. No podía faltar, estamos en la Edad Media, que eran las cofradías. Cada una de las cuales tenía su santo protector o patrón. Ejemplo, San Crispín era el patrón de los zapateros. San José, para los carpinteros, evidentemente. San Pedro, para los panaderos, etc. Cuya festividad celebraban solemnemente. Oh, es que hoy es la fiesta del hostal. Y había fiesta en ese barrio y se hacían ceremonias y procesiones, santo patrón. Y en las catedrales y en las iglesias grandes tenían su propia capilla lateral dedicada a su santo y la cuidaban muchísimo. Las cofradías eran, además, verdaderas sociedades de socorros mutuos, lo que llamamos hoy de seguros mutuos. Oye, ¿tú en qué estás? Yo estoy en la mutua tal. Mutua, ¿qué significa? Que allí nos ayudamos todos los socios, los que pertenecemos, los que contribuimos, los que pagamos esa mutualidad, nos ayudamos mutuamente. Es decir, organizamos, componemos entre todos un fondo en el que hoy por ti, mañana por mí, servirá para socorrer nuestras necesidades. Bueno, pues el gremio ya hacía lo mismo. Era una sociedad de socorro mutuo o de auxilio mutuo, una mutua, con cuya caja sostenían todos los asociados al mes o a la semana, o por producción o por ventas, había que pagar una contribución a esa caja, la tasa. Para poder ejercer un oficio era preciso someterse a un periodo de aprendizaje. Y tu mamá, cuando eras ya mozuelo y ya se te había pasado la época del juego, te decía, bueno, a ver, aquí hay que empezar a hacer algo. ¿Qué hago? Primero, de aprendiz. ¿Qué te gustaría más? Carpintero, pulidor, todos los oficios que había entonces. Pues yo esto, tal. Pues ven conmigo. Lo llevaban al gremio y le decían, mire, aquí traigo mi hijo de aprendiz. Y la madre decía, tranquilos, yo les pagaré lo que es. Era la madre la que pagaba. Y además, el chiquillo muchas veces se quedaba a vivir dentro del taller del gremio. Es decir, para ser un aprendizaje lo más inmersivo posible. Se quedaba a vivir con el señor que le iba a enseñar en su casa, como si fuera un hijo adoptado, y era el aprendiz, en régimen de internado, y tendría que ser o atender a las funciones no sólo de naturaleza del oficio, sino incluso las otras, incluso la de ir a por agua, cuidar esto, cuidar otro. Te habías incorporado a otra familia que iba a enseñarte un oficio. Y a unas pruebas que para ser realizadas si eran realizadas con éxito, los exámenes, te habilitaban para entrar en la corporación, en el gremio. Los futuros artesanos eran, primero, aprendices. Luego ascendían a otro grado, mediante la superación de unas pruebas, a oficial. Y finalmente a maestros. Maestros era el grado mayor. Maestro carpintero, maestro herrero, maestro de cualquier oficio. Después de realizar con éxito ante el tribunal gremial, un tribunal del gremio, un trabajo perfecto de su especialidad. Un trabajo perfecto de su especialidad, lo cual era llamado obra maestra, obra de maestro. Esto es una obra maestra. Se sigue diciendo hoy. En cada taller, la unidad del gremio estaba compuesta por un taller. En ese taller, un maestro. Ese maestro tenía a su cargo varios oficiales y esos oficiales tenían a su cargo varios aprendices.
El comercio, eso por lo que era, digamos, la actividad industrial, fabricación de productos. En cuanto al comercio, el comercio de la Edad Media. La actividad mercantil, herida de muerte con las invasiones y con el feudalismo, se desarrolla de nuevo a partir de la onceava centuria, y que me permita la señora María Comás, este es un gazapo que se les ha escapado aquí a los redactores, porque onceava sabemos que es el determinante, pero fraccionario, es decir, 2/11 significa que la unidad está partida en 11. Cuando es ordinal, como ha querido decir aquí, entonces no es onceava, sino que sería undécima o decimoprimera. Así que diremos la decimoprimera o undécima centuria al reaparecer el gran comercio internacional. O sea, reaparece el comercio internacional con el tráfico de los artículos de lujo, los que más movían, los que tenían más fuerza para mover. En especial, las especias. Las especias que eran o se referían a los siguientes: a la canela, al clavo, a la nuez moscada y sobre todo la pimienta. Ansiadísimas, apreciadísimas en aquellos momentos. Y otros productos de Oriente, estos eran para lo culinario, para la cocina, y estos otros para el lujo, traídos exactamente de Oriente, como las telas ricas, cueros labrados, piedras preciosas, perlas, perfumes, etc. Eran artículos muy solicitados por la nobleza y por la rica burguesía medieval, y fáciles de transportar por su poco peso. No eran metales en cantidad, ni menas para la metalurgia, no. Eran cosas pequeñitas, pero de gran valor, y por lo tanto eran rentables. Y los únicos que, por su elevado precio, podían soportar los numerosos impuestos que había que pagar durante el viaje. Cuando pasaban las caravanas por un determinado punto, tenían que pagar impuestos. Pasaban por otro punto, tenían que pagar una tasa, un impuesto. Y solamente el mercader que llevaba aquellos productos se arriesgaba a llevarlos si sabía que al final multiplicaría su beneficio, a pesar de haber pagado todos esos impuestos y tasas, y cubrir los múltiples riesgos del mismo. Viajes, novelas, películas de Marco Polo y compañía, todos estos. La principal sede de aquel floreciente comercio fue el Mediterráneo, convertido por influjo de las cruzadas que lo abrieron en centro de intensa navegación, y en cuyas orillas se instalaron los grandes depósitos o almacenes de las codiciadas especias y demás productos de Oriente. Dichos productos eran traídos a los puertos del Levante mediterráneo, Constantinopla y Alejandría, Levante u Oriente Mediterráneo, Constantinopla, Estambul actual, y Alejandría en Egipto, y otros puertos de Siria y Palestina también, por griegos y musulmanes. Los fenicios ya habían pasado su periodo histórico. En aquel momento eran griegos y musulmanes, y principalmente por estos últimos, quienes ya por el Océano Índico, el que está entre Arabia y la India, o bien por el sistema de caravanas, los trasladaban desde la India o la Insulindia, dice aquí, que es un término que hoy ya está un poquito, hoy lo suele llamar a Insulindia más bien el archipiélago malayo, y que es el conjunto de unos cuantos países que tú tienes más oídos, como serían Indonesia, Singapur, Brunei, Malasia, etc. Pues de esos países o de la misma India eran trasladados primero a Bagdad y Damasco, que sabes tú que están en la península arábiga. ¿Por quién? Por los árabes. Y de aquí a los puertos mediterráneos,
Alejandría, los de Palestina, y un poquito más a occidente, a Estambul. Y allí era el primer paso de esas especies cogidas de India y el archipiélago malayo, hasta pasando por Bagdad y Damasco a los puertos mediterráneos. Y luego ya serían otros los que venían a los puertos mediterráneos a por estos productos. Vamos a verlos. A estos puertos iban a buscarlos los mercaderes de las ciudades mediterráneas. Ejemplo, primero fue Pisa, la de la famosa torre inclinada de Pisa, y luego Venecia y Génova, estas tres en la actual Italia, en Francia, Marsella, y en España, Barcelona, para revenderlos, para negociar y revenderlos a Europa. El viaje de ida, claro, un navegante, como un transportista, tiene que cuidar mucho de llevar siempre que mueva su nave, su camión, que aprovechar ambos viajes, ir de lleno a la ida y de lleno a la vuelta. Si va de vacío, pierde dinero. Entonces, a la ida, cuando un barcelonés fletaba su nave hacia Oriente, aprovechaba para llevar cruzados, peregrinos, etcétera, que pagaban su viaje, y volver cargados de las especias que acabamos de hablar. Aprovechaban para llevar a Oriente cruzados, peregrinos o productos agrícolas valorados en aquellas zonas donde iban, o de la industria europea, que también había industria en Europa. O sea, no solo estamos hablando ahora de los artículos de lujo venidos de Oriente, sino que también estamos hablando de productos industriales. Ejemplo, los cristales de Venecia, los vinos generosos, tanto de la España como de Francia como de Italia, productos mineros, pero con metales que ya estuvieran suficientemente elaborados, tejidos, elaborados en los telares de estas mismas ciudades o traídos de los telares de Flandes, consiguiéndose pingües beneficios. Es decir, que si el viaje iba bien, el armador, el dueño del barco, obtenía pingües fabulosos. Pingües significa hermosos, grandes, hinchados, pingües beneficios. En general, los productos orientales eran introducidos en la Europa central y septentrional, y ahora ya estamos hablando de Alemania, Bélgica, Holanda, todo esto. Los productos orientales, que habían venido a los puertos mediterráneos, eran introducidos en la Europa nórdica, central y septentrional, por los mercaderes alemanes, los cuales, a través de las grandes rutas fluviales, el Danubio y el Rin, principalmente al que se llegaba cruzando los pasos de los Alpes o por Suiza, o ambas cosas, los trasladaban al norte de Alemania y a Flandes, en Bélgica. Y desde estos ricos países, donde había importantes depósitos de productos para el intercambio mercantil entre el norte y el mediodía, entre el norte y el sur o mediodía, mediodía es lo mismo que sur, entre el norte y el sur de Europa, estaban Hamburgo, en Alemania, Bremen y Lübeck, las tres en Alemania, Ámsterdam, en Holanda, Brujas, en Flandes, pues eran llevados luego a Inglaterra, a Rusia, a Polonia y países escandinavos, Suecia, Noruega y Finlandia, de los cuales importaban a su vez, de los cuales traían a su vez, pues otros productos. Por ejemplo, de Inglaterra traían lanas, maderas, brea y pescado ahumado, que el pescado ahumado ya te ha dado una pista, de los países escandinavos. Pieles finas, de la marta cibelina, de bisón, etc. Cueros, maderas y cera de Rusia, de la Gran Rusia, etc. Que luego expedían, luego los llevaban, ¿dónde? Pues a los puertos italianos y mediterráneos, para ser distribuidos a toda la red. Las principales rutas estaban además jalonadas de ciudades mercados, ciudades donde sabían
que, uy, allí se compra y se vende mucho. Ciudades, mercado, que así recibían este nombre, como Augsburgo, en Alemania, Ulm, también en Alemania, Ratisbona, en Alemania, Constanza, en Alemania, Nuremberg, en Alemania, Colonia, en Alemania, etc. Grandes almacenes de productos que o bien eran mercados permanentes, es decir, que ibas a cualquier parte del año y podías comprar y vender, o bien eran periódicos. No vayas ahora, que ahora no está abierto, no hay actividad. Tienes que ir para tal fecha o para tal otra. Es decir, eran mercados periódicos. Unos permanentes, los más importantes, y otros periódicos. Que eran sedes de grandes ferias nacionales o internacionales. Las Hansas. A ver qué son las Hansas. Las Hansas. Y estamos con el comercio. A fin de defender mejor sus intereses, los comerciantes siguieron el ejemplo de los artesanos que hacían los gremios y también se asociaron. Las asociaciones de mercaderes se llaman Hansas. Nombre común. Hansas. Las cuales agrupaban a comerciantes de diferentes ciudades, pero que ejercían el tráfico dentro de una determinada zona comercial. Todo el norte de Alemania o todo el mar Báltico, etc. La más poderosa y célebre, que se hizo en aquel tiempo, dice, fue la Liga Hanseática, Liga o Asociación Hanseática, o simplemente llamada también la Hansa, pero ya esta vez con nombre propio, porque se refiere a la Liga Hanseática, que fue organizada en el siglo XIII, 1200 y pico, que comprendía la mayoría de las ciudades costeras del Báltico, ese mar interior que limita pues con Suecia, Finlandia, luego están los países de la zona, bueno, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Rusia, Polonia, a lo mejor me olvido de alguno, Alemania, todo esto hasta llegar al estrecho de Dinamarca, que ya le cierra prácticamente. Si cruzas ese estrecho darías ya al otro mar, al mar del norte, que está más occidental, que es el que queda entre Dinamarca y las costas de la Gran Bretaña. En fin, pues bueno, pues la Liga Hanseática era en el mar Báltico, ese mar interior, desde el fondo, desde Finlandia hasta Dinamarca. Y ahí había muchas ciudades cuyos comerciantes se asociaron en esta liga, en la Liga Hanseática. ¿Sus enemigos quiénes serían? Pues los piratas y todos aquellos malhechores que pudieran, o bien los gobernantes abusones que trataban de cargar con excesivos impuestos el tráfico de estas mercancías. Y entonces, estando todos juntos, podían hacer siempre más fuerza. Organizada en el siglo XIII, que comprendía la mayoría de las ciudades del Báltico, en especial las alemanas, Lübeck, etc. Y otras, y luego también, no solo las del Báltico, sino y otras del Mar del Norte, como Hamburgo, Brema, Ámsterdam, etc. Esta desarrollaba un activo y poderoso comercio por los mares, por los dos, por los del Báltico y por los del norte, por el Mar del Norte. Las ferias y la banca. Las ferias y la banca. Curioso. Para facilitar el cambio de mercancías y poder dedicarse a su negocio con menos riesgo, surgió entre los comerciantes la costumbre de reunirse con sus mercancías en tal época. Estaremos todos juntos, nos protegeremos más. En tal época. Y localidades fijas. En tal localidad que hay un gobernante que nos asiste, que nos defiende, etc. Una o dos veces al año. Estas reuniones, que coincidían con alguna festividad religiosa, para San tal, para San cual, y cuyo periodo de duración variaba, se denominaban ferias. Ferias todavía yo he conocido y sigue habiendo.
por zonas. Ferias monotemáticas, como pueden ser ferias de ganado. Antiguamente era el ganado de labranza, cuando yo era pequeño. Ahora el ganado de labranza pues claro, ha desaparecido y ha quedado solo el ganado de carne. Y el ganado de labranza pues dio paso a la maquinaria de labranza, y hay ferias de maquinaria de labranza en los mismos sitios donde antes se reunían mulas, machos, burros, etcétera. Ahora pues hay máquinas cosechadoras de todo tipo. Se denominaban ferias y adquirieron extraordinaria importancia económica y cultural. Eran verdaderos mercados internacionales las grandes. Había pues de todas las escalas, desde las comarcales hasta las internacionales. Favorecidos estas ferias por los señores del país y las autoridades locales, en los cuales a las actividades de los mercaderes se apuntaban las de los prestamistas, los que prestaban dinero, dice casi siempre judíos, que prestaban a muy alto interés, y de los banqueros. O sea, una cosa eran prestamistas y otra cosa eran banqueros. Y ahí estaban perfectamente diferenciados. Estos, que casi siempre eran italianos, los banqueros, en especial de Florencia, florentinos, pues la banca nació en Italia, se dedicaban principalmente al cambio, por lo cual también se llamaba cambistas. O sea, a cambiar las monedas extranjeras por las del país, cosa necesaria debido a la gran variedad monetaria en la época. Cada país tenía su moneda, cuando no varias monedas. Y de ahí el nombre de cambiantes o cambistas con que se les llamaba. Pero también desarrollaron el giro bancario, que es lo más parecido a lo que hoy llamamos transferencia. Es decir, demandar dinero pero mediante una orden. No ya dinero en metálico, en bolsas, sino mediante una orden suficientemente contrastada. Hoy lo hacemos telemáticamente. El giro bancario. Y la letra de cambio, es decir, un documento que te permitía a ti caminar en posesión, desplazarte a gran distancia, y cuando llegases a un sitio autorizado mediante esa letra de cambio, se te daba lo que prometía en esa letra de cambio, ya sea dinero, ya sea una determinada mercancía, que evitaba el transporte de la moneda. Ya no había que trasladar el oro, los reales, los marcos o las liras en caravanas, porque tú llevabas ese papel que para ti, en el sitio donde fueras, era sagrado, se te daba. La aplicación de la banca al comercio, es decir, juntándose banca y comercio, produjo una verdadera revolución económica y favoreció el enriquecimiento de la burguesía. Clase social unida al comercio y a la moneda, en perjuicio de la nobleza, que se había quedado en su castillo, con sus caballos, con sus justas, y dedicándose luego a otras actividades, pero no a la del comercio y la banca, que fueron propias de estas clases sociales de la ciudad y que les elevaron el nivel económico por encima de los condes y marqueses que seguían en los castillos. Dice, cuya única fuente, del castellano, del que estaba en el castillo, fuente de riqueza, como ya sabemos, era la tierra. Bueno, hasta aquí un nuevo capítulo más de esta historia medieval que se ha puesto muy interesante, y que ya entronca, engarza perfectamente con las costumbres de hoy. Y esto, sin duda, nos da claves para entender mejor las realidades, los nombres y los procederes de hoy, que no han sido inventados ayer, que ya vienen de lejos. Hasta luego, chicos.